Hola familia del lugar de su gracia, espero que en este día te encuentres bien, te encuentres contento, agradecido, te encuentres en paz, gozoso y que también te encuentres confiando solamente en Dios. El día de hoy quiero compartir el mensaje que Dios me dio para compartir este domingo ahí en la congregación. Y quiero compartirlo contigo, especialmente con los que no estuvieron, con los que no pudieron estar, con los que no han estado, que aún es mi oración de que algún día regreses al lugar de su gracia, de que te congregues. Es muy importante que te congregues. Pero en sí quiero compartir este mensaje porque pienso yo que es un mensaje de mucha importancia, como lo digo, para tu vida espiritual. Así que si ya estamos listos, voy a entrar de lleno a la enseñanza, voy a entrar de lleno al mensaje. Si tienes tu Biblia, si tienes tu libreta para que pongas tus apuntes, pero si tienes tu Biblia, quisiera invitarte a que fuéramos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Antes de leerte el versículo, también decirte, como siempre te digo, ya hemos puesto este tiempo en las manos de Dios, ya le hemos pedido también al Espíritu Santo que nos ministre, que nos toque, que nos hable, que nos dirija, que nos guíe para que podamos compartirte esta palabra. Al enemigo, como siempre le decimos también, que él no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Y también acuérdate que es muy importante que seamos no solamente oidores de la palabra, sino que podamos ser también oidores, porque eso es muy importante, que no solamente oigamos, ¿verdad?, el mensaje, sino que también pongamos en práctica la palabra, el mensaje que se nos ha dado, que se nos ha enseñado. Este mensaje de hoy, yo no solamente te pido que lo escuches, sino que también te pido que lo medites, o sea, que lo escuches, lo medites, lo estudies, pero más que todo que lo pongas en práctica. Sé un hacedor de la palabra de Dios. Así que si ya tenemos ahí en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 12, dice la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y el domingo les decía a las personas que estuvimos ahí en el lugar de su gracia que subrayaran la palabra obedecido. Dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a leerlo una vez más para que vayamos captando el mensaje, para que vayamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación, y no solamente que te ocupes de tu salvación, pero también que te ocupes de tu salvación con temor y con temblor. La versión de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, la última parte de este versículo dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La versión del lenguaje actual me gusta lo que dice, porque dice: dedíquense a entender lo que significa ser salvo. Qué interesante, ¿no? Dedíquense. Yo creo que si dijéramos ocupaos y dedíquense, pues hay cierta similitud en estas palabras, ¿verdad? Porque nos ocupamos, y si nos ocupamos nos estamos dedicando a una cosa. Entonces la palabra dice que nos ocupemos de vuestra salvación, o sea, que nos ocupemos de nuestra salvación. Y me gusta lo que dice la versión del lenguaje actual, porque dice: dedíquense a entender. Eso fue lo que me llamó la atención. Dice: dedíquense a entender
lo que significa ser salvo. O sea, medita en eso por un momento, ¿verdad? El domingo les decía a la gente ahí con los que estuvimos en el lugar de su gracia, que cuando leí esta versión de la versión del lenguaje actual, cuando dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvo, me recordó, les decía que años atrás, cuando teníamos la oportunidad de ir a visitar a nuestra familia allá en México, notaba que donde vivía uno de mis primos, ¿verdad? Donde él vivía, ahí en la colonia, miraba que en muchas casas decía lo siguiente, y no quiero ofender a nadie, ni que te sientas mal, ni que malinterpretes lo que voy a decir, pero en muchas de las ventanas y puertas de estas casas decía, este es un hogar 100% católico. Y eso hacía un clic, ¿verdad? Porque mi padre decía lo siguiente, papá decía, yo te aseguro que si vamos y tocamos esa puerta y le decimos a la persona que qué es ser católico, decía él, o sea, ¿por qué usted dice que es un 100% católico? O sea, ¿qué es ser católico? Entonces, cuando yo leí esta versión de la versión del lenguaje actual, cuando dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvo. Hay una cierta similitud, ¿verdad?, en esto. Y si analizamos el versículo, nos damos cuenta que la palabra clave aquí es salvación, es la palabra salvación, ¿verdad? Pero antes de la salvación, ¿verdad? Antes de leer la palabra salvación, el versículo dice, ocupaos. Y me gusta cómo dice en la versión en inglés, cómo dice la versión en inglés a la palabra ocupaos. Dice work out, o sea, work out es como si estuviéramos haciendo el ejercicio, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ejercitando nuestra fe. Y en el original, esta palabra quiere decir, producir, realizar, lograr, ejercitar. La palabra ocupaos, que vemos aquí en Filipenses 2:12, cuando dice ocupaos en vuestra salvación. Te lo digo una vez más, esta palabra en el original, o sea, en el griego original, quiere decir producir, quiere decir realizar, quiere decir lograr y quiere decir también ejercitar. Por eso te decía hace un momento, como dice en inglés, o workout, ¿verdad? Hacer ejercicio. Ahora, vamos a hablar de la salvación en esta tarde. Quiero hablarte en cuanto a la salvación, y siempre cuando se toca el tema de la salvación existe el debate, ¿verdad?, en cuanto a si se pierde o no se pierde la salvación. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, pero el punto hoy no es ese, no vamos a tocar el tema, no vamos a entrar en ese debate, si puedo decirlo así, en cuanto a si se pierde o no se pierde la salvación, ¿ok? Sino más bien vamos a entrar en el tema de poder entender el significado de la palabra salvación, ¿ok? Ahora, antes de seguir, si yo te preguntara a ti en esta tarde, ¿ok?, ¿eres salvo? Medítalo por un momento. ¿Eres salvo? ¿Ok? Entonces yo sé que todos ustedes que han aceptado al Señor como su Salvador van a decir amén, van a decir sí, soy salvo. ¿Ok? Entonces, si eres salvo, ¿qué es la salvación? O sea, ¿qué es la salvación? O más bien diría yo, ¿sabes lo que es la salvación? Por eso te hacía la comparación hace un momento en cuanto a aquellos que decían que este es un hogar 100% católico. Bueno, ok, entonces si tú le dices al mundo que eres salvo, tienes que saber, tienes que entender, tienes que, si lo pudiera decir, en un momento dado que te preguntasen, tienes que tener la respuesta en cuanto a lo que es ser salvo, a lo que es la salvación. ¿Ok? Ahora volvamos a la última parte de este versículo aquí en Filipenses 2:12. Dice, como te lo dije anteriormente, ocupaos. Y esta palabra en el original
es la palabra, la tuve que dividir para podértela decir de la mejor manera posible en el griego, es katergasomai, ¿ok? Katergasomai, y esta palabra significa trabajar completamente, obrar, ocupar, producir, hacer, ejercitar. Esta es la palabra ocupaos, ¿ok? Ahora, lo interesante de esto, y este es un punto muy importante, porque muchos citan este texto cambiando la palabra ocupar por la palabra cuidar y arguyen que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Por eso te digo, muchos citan este texto, te lo repito para que puedas entenderlo. Muchos citan este texto cambiando la palabra de ocupaos a cuidar. Por eso entran en ese debate y arguyen y discuten y dicen que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, ¿ok? Pero cuando se cambia una palabra por otra, o sea, hacer esto, cambiar una palabra por otra, es un error grave que va en contra de Dios mismo, ¿ok? La palabra original que está ahí en este versículo, la palabra original en el griego es ocupaos. Es la palabra ocupaos. En otras palabras, es la palabra ocúpate, ¿ok? Mantente ocupado o ocúpate, ¿verdad? No es la palabra cuidar, ¿ok? Por eso te digo, y de ahí se agarran con decir, cuida tu salvación, porque si no cuidas algo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando no cuidamos algo? Bueno, se pierde, ¿ok? Pero cambian, quiero que entiendas esto, la palabra aquí es ocupaos. Varios la han cambiado con la palabra cuidar, pero la palabra original es ocupaos. O sea que Pablo está diciendo ocupaos en vuestra salvación. Pablo no está diciendo cuiden su salvación, ¿ok? Bueno, porque mira, la Real Academia Española da el siguiente significado de la palabra ocupaos, o da el siguiente significado de lo que es la palabra ocupaos, y es dar que hacer o en qué trabajar, en un oficio o arte, dar que hacer o en qué trabajar en un oficio o arte. Pero esta es la que me gusta, porque la Real Academia dice lo siguiente también en cuanto a la palabra ocupaos. Dice, asumir la responsabilidad de un asunto, y luego dice, encargarse de él. Me gusta la palabra asumir, ¿verdad? O sea, vamos a estar a cargo, vamos a tomar la responsabilidad de algo, pero y luego dice encargarse de él. En otras palabras, aquí si pudiéramos conectar la palabra ocupaos, nos está diciendo prácticamente que cuando dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación, es como si nos estuviera diciendo, asuman la responsabilidad de esto y encárguense de su salvación. Asuman la responsabilidad de un asunto, encárguense de él. Entonces, si aplicamos el significado de la palabra ocupaos con su significado real al texto en cuestión, podemos entenderlo así, o te pudiera dar esta versión en cuanto a Filipenses 2:12 para que lo podamos entender mejor. Ya hablamos de lo que es la palabra ocupaos, una palabra muy importante en este versículo. Dice, hermanos míos, como sé que son obedientes, no solo cuando estoy con ustedes, sino también cuando no estoy, y luego dice, asuman la responsabilidad que tienen como hijos de Dios y vivan trabajando, ocupándose de las cosas del Señor. Vivan de acuerdo a esta nueva vida, muestren que en verdad son salvos, produciendo buenas obras. Y yo creo que vamos a producir buenas obras cuando en verdad nosotros nos ocupamos en serio de nuestra salvación. Entonces, la pregunta sería,
¿Qué se nos llama a hacer? De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en Filipenses 2:12. Bueno, se nos llama a que nos ocupemos de nuestra salvación. Si tienes a alguien allí a tu lado, dile lo siguiente, dile, ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación. Y aquí la palabra salvación en este versículo, en el original, en el griego original, es la palabra sotería. Ok, sotería. Y lo interesante de esta palabra es que significa rescatar, liberar. La palabra salvación aquí en Filipenses 2:12, ok, en el original quiere decir, ok, rescatar, liberar. Entonces, si conectamos, ahora sí vamos a hacer esto, si conectamos una palabra con la otra, o sea, ocupaos y salvación, vamos a dar esta definición. Debemos de trabajar completamente, obrar, producir, hacer, ocupándonos de las cosas del Señor. Escúchame, ocupándonos de las cosas del Señor. Porque por medio de esa salvación, ¿ok?, que recibimos, esa salvación que se nos fue dada cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿ok? O sea que por medio de esa salvación hemos sido rescatados, ¿ok?, de las tinieblas, y hemos sido puestos libres, hemos sido puestos en libertad del pecado, ¿ok?, de ir camino al infierno. Entonces nosotros nos tenemos que ocupar de nuestra salvación, porque gracias a esa salvación, para que lo podamos entender mejor, hemos sido rescatados, hemos sido puestos en libertad. Hoy somos libres porque tenemos la salvación, porque somos salvos, porque aquel día cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, cuando vino la salvación, ¿ok?, fuimos rescatados y fuimos liberados. ¿Estamos entendiendo? Por eso es muy importante. Ocúpate de tu salvación. Eres salvo y debes de ocuparte en tu salvación. Y déjate decir una cosa. Nunca, pero nunca, nunca, nunca tomes tu salvación a la ligera. No lo tomes a la ligera. Tómalo como algo serio, porque tu salvación es un asunto muy serio, porque vuelvo y te lo digo, ya somos salvos. Como resultado de esa salvación tenemos acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando fuimos salvos, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y ya cuando nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad?, se nos da acceso a la vida eterna. Por eso dice Pablo, ocúpate, mantente ocupado en tu salvación. Si tú en verdad valoras, estimas, amas, si puedo decirlo así, tu salvación, debes de ocuparte en tu salvación. Por eso vuelvo y lo digo, hay aquellos que aceptan al Señor como su Salvador, ya son salvos, pero no se ocupan en su salvación. No se ocupan en su salvación. Por eso el versículo aquí, cuando estamos leyendo en Filipenses, ¿verdad? Aquí en Filipenses 2:12 me gusta por eso cómo termina el versículo, porque dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu salvación. Porque es algo, si puedo decirlo de esta forma, también es algo preciado. Es algo que tiene mucho valor. Tu salvación. Por eso, ocúpate. Porque no solamente, vuelvo y lo digo, no solamente se trata de que aceptamos al Señor como nuestro Salvador y ya. Y ya. No debe de ser así. Ocúpate de tu salvación. Eres salvo y debes de ocuparte de tu salvación. Vuelvo y lo repito, no lo tomes a la ligera. El versículo termina con dos palabras bien importantes, porque dice el versículo, ¿verdad?, que ocúpate de vuestra salvación con temor
y con temblor. ¿Okay? Aquí la palabra temor quiere decir respeto, quiere decir reverencia. Y la palabra temblor quiere decir humildad. ¿Ok? O sea, que no es, quiero decirte esto, cuando habla de temor y de temblor, no nos está hablando de un temor de perder la salvación, que estemos temerosos de que vamos a perder la salvación, ni tampoco a temblar de miedo, ¿ok? Porque en algún momento perderemos la salvación. En otras palabras, voy a concluir ya con esto. Lo que Pablo quiere decir con la frase ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor es que debemos tener muy claro nosotros, los que ya hemos obtenido esa salvación por la gracia de Dios, que debemos de ser humildes. Temor y temblor significa reverencia y obediencia y ocuparnos en nuestra salvación. Por eso cuando dice temor y temblor nos está diciendo que nos ocupemos de vuestra salvación con temor y temblor, o sea, con reverencia, con obediencia, también, ¿verdad? Y ocuparnos en nuestra salvación. Quiero terminar con esto, mira, no te duermas, ¿ok? Mantente ocupado. Y tal y como dice este versículo, ocúpate, ¿ok? Ocupaos en vuestra salvación. Y eso lo digo con mucho cariño, con mucho amor a las personas que en este momento, ¿ok? De alguna forma u otra, se han alejado del Señor. No te alejes del Señor, ¿ok? Ocúpate de tu salvación, valórala, ¿ok? Atesórala y en verdad da testimonio de cuando tú fuiste salvo. Por eso te digo, ocúpate de tu salvación con temor, o sea, con respeto, con reverencia, con temblor, o sea, con humildad, con obediencia. Seamos obedientes, seamos humildes, ocupémonos de nuestra salvación con ese respeto y con esa reverencia. Así que espero que este mensaje te sea útil, te sea de bendición y podamos entender en verdad lo que Pablo estaba aconsejando aquí en Filipenses 2:12 cuando dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Así que espero que el día de hoy hayas aprendido algo. Quise darte la explicación lo más breve posible, pero espero que en verdad lo hayas entendido, lo puedas compartir con los demás. Amén. Así que si tienes a alguien ahí a tu lado, dale una sonrisa de oreja a oreja, como decía mi padre, y dile lo siguiente, dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, pues espero verlos este próximo domingo a partir de la 1 de la tarde. Mira, no te quedes en casa. En verdad, no te quedes en casa, no pongas excusas, no pongas pretextos, sino ven, congrégate, porque es muy importante que podamos estar todos unidos, todos en un mismo espíritu, alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que te espero este domingo a la 1 de la tarde. Para los que no son del lugar de su gracia y están escuchando este mensaje, también los invitamos a que vengan a conocer a la familia del lugar de su gracia. Estamos allí en el 1415 al oeste de la Woodland Road en la ciudad de Duncanville. El código postal es el 75116. Ahí estamos todos los domingos a la 1 de la tarde, listos con un corazón dispuesto para alabar
y glorificar el nombre del Señor. Así que si no tienes un lugar donde te estás congregando, pues te hago la invitación para que vengas a conocer el lugar de su gracia. Te repito la dirección: 1415 al oeste de la Wheatland Road en la ciudad de Duncanville, Texas, 75116. No tiene pierde. Estamos en la mera esquina de la Clark y la Wheatland Road, en las instalaciones de First Free Will Baptist Church. Ahí es donde estamos. No tiene pierde. Estamos cruzando la calle de este famoso restaurante con los arcos de oro, como le dicen, y también enfrentecito de la tienda gigante que empieza con una W. Ya sabes cuál es. Así que te espero este próximo domingo a partir de la 1 de la tarde. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.